Voy a invitarle a que abra su Biblia a Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Y voy a invitar que alguien, si sería tan amable de leer versos 33 al 36, aunque para el estudio de esta noche nuestro enfoque va a ser el verso 36. Romanos 11, 33 al 36. Lo puede leer en chino, en hebreo, en arameo, no importa. Si alguien sería tan amable de nomás leerlo, no se preocupe, ahorita vamos a despertar todos, me incluyo yo mismo. Dele, hermana Brígida. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ok. So, el verso 36 dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y en parte podemos usar este verso para hablar de la seidad de Dios, de que Dios es autoexistente. Pero aquí hay otro aspecto de Dios, que es lo que vamos a empezar en esta semana, es el último atributo clásico, que de nuevo muchos, cuando me refiero a atributos clásicos, son los atributos que casi no se tocan, pero que se han creído desde la historia de la iglesia, y ya hemos visto varios como la inmutabilidad, impasibilidad, la aceidad, la eternidad de Dios. Pero este atributo se llama la simplicidad de Dios, de que Dios es simple, y eso no significa Dios simple en el sentido, por ejemplo, si yo le digo a alguien, tú eres simple, que es como modesto o humilde, o en forma de insulto, le puedes decir a alguien, tú eres simple, en el sentido de que no es inteligente, de you're a simpleton, diríamos en inglés, o sea, puede ser una forma de insulto, pero no se refiere a eso. La idea de simplicidad, y lo voy a explicar en unos minutos, es algo muy distinto, pero este pasaje nos da un vistazo al hecho de que Dios es simplicidad, de que Él es simple, de que el ser de Dios, y de nuevo hablando de su ontología, de quién Él es un Dios de simplicidad. Ahora, estas últimas semanas hemos hablado de inmutabilidad, ¿ok? Y impasibilidad. La idea de que Dios no cambia, la idea de que Dios no siente. Y de nuevo, la semana pasada en sí, lo que vimos en cuanto a la impasibilidad es, yo le mostré una regla hermenéutica, cómo leemos la Biblia. Y entonces, lo que yo les dije fue, debemos priorizar pasajes como los que dicen Dios no es hombre, sobre pasajes que aparentan presentar a un Dios que tiene sentimientos. Y de nuevo, lo que vimos la semana pasada es que esto lo hacemos todo el tiempo. Nosotros priorizamos pasajes que dan instrucciones claras, o sea, pasajes que nos dan, nos dicen no matarás, sobre pasajes que describen algo. Por ejemplo, el burro de Balaam, o el ejemplo que yo les di de que en un campamento de jóvenes de junior high, yo hice que los niños caminaran sobre el agua, porque Jesús le dijo a Pedro, camina sobre el agua, y por una hora tenía chiquillos caminando sobre agua. Pero esa es una manera incorrecta de leer la Biblia, porque eso nos está describiendo algo, no nos está dando un prescriptivo para hacer algo. Hay otros pasajes que se hacen eso, hacemos eso todo el tiempo, y por eso al final pudimos ver cómo las reglas de por qué creemos en antropomorfismos y todo lo demás se deriva en cómo leemos la palabra. De nuevo, hay una prioridad que damos a ciertos textos, y eso es en sí el resumen de esas dos ideas de inmutabilidad e impasibilidad, que es lo que vimos la semana pasada. De nuevo, de todos los atributos clásicos,
estos son tal vez los más difíciles de defender por los textos que presentan a un Dios que cambia y aparece ser que presentan a un Dios que tiene sentimientos, y entonces ese es lo difícil de estos, es defender estos atributos. La simplicidad de Dios en sí no es tan difícil de explicar, con la excepción que la simplicidad de Dios nos da el fundamento de la Trinidad. Y la Trinidad es otro misterio. Es otro aspecto que es difícil de comprender en las Escrituras. El día de hoy en sí estaré enfocándome en la simplicidad de Dios, y si nos da tiempo vamos a ver cómo la simplicidad de Dios define o nos da el fundamento de un Dios trinitario, y ambos los vemos en las Escrituras. De nuevo, en base a Romanos 11:36, ¿qué es entonces la simplicidad? Le voy a dar mi definición y luego algunas definiciones aquí un poco más académicas. En su definición simple, que es la mía, es la simplicidad de Dios se refiere a que Dios no está compuesto por partes. That's it. O sea, Dios no está compuesto por partes. Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Voy a usar a James Dolezal para extender este estudio. Pero MacArthur lo dice de esta manera: la simplicidad divina de Dios es su indivisibilidad, su perfecta falta de composición. Y de nuevo ahorita van a ver por qué este es el fundamento de la Trinidad también, o nos ayuda a entender la Trinidad. James Dolezal lo pone de esta manera: la doctrina de la simplicidad divina enseña, número 1, que Dios es idéntico con su existencia y su esencia. Es decir, todo lo que Dios hace, lo hace porque Él es, deriva de su ser. Y número 2, que cada uno de sus atributos es ontológicamente idéntico con su existencia y con cada uno de sus otros atributos. Y ahorita voy a explicar qué se refiere el hecho de que Dios es sus atributos. ¿A qué se refiere Dolezal con esa definición? De nuevo, la de MacArthur también un poco más fácil de entender. La de James Dolezal es un poco más extensiva. Él en sí escribió este libro creo que un poco antes de COVID para responder a varios libros que estaban saliendo hablando de cosas raras de Dios, pero el punto es, yo quiero explicar qué significa estas dos ideas, de que Dios es idéntico a su existencia con su esencia, y por otro lado, de que ontológicamente los atributos de Dios son idénticos con su existencia. Ese es lo que quiero que veamos en esta tarde. En primero, Dios es idéntico con su existencia y esencia. Y para ello, quiero usar este ejemplo voy a poner aquí yo, el rojo se ve más, y voy a poner la palabra que, ¿okay? Para que entendamos un poco a qué se refiere la simplicidad de Dios. Ahora, mi yo, en este sentido, ¿quién soy yo? Podríamos decir, yo soy humano. ¿Okay? Y en sí todos nosotros somos humanos. Y mi qué sería varias cosas que me describen. Por ejemplo, soy hombre, iba a poner varón, pero suena muy raro. Soy hombre, hispano, y ya usted agréguele a lo demás. O sea, mi qué son descripciones de mi yo. Ahora, lo interesante aquí es que aunque yo soy humano, yo no soy humanidad. En otras palabras, yo no represento a toda la humanidad. Esta es la idea a lo que se refiere Dolezal cuando define la simplicidad de Dios, que Dios es idéntico con su existencia y su esencia. A diferencia de yo que soy humano, yo soy uno entre muchos. Yo no soy la humanidad entera.
Pero Dios, ¿quién es Dios? Bueno, Él es Dios. Él es Dios mismo en este sentido. El yo, ¿quién es Dios? Bueno, Él es Dios. Es para que noten el contraste. Y luego, ¿qué hace Dios o qué es Dios en este sentido? Bueno, la idea es, podemos hablar de ciertos atributos y todo lo demás, pero el punto es que yo soy humano, pero no soy la humanidad. Pero la idea aquí con el yo es que Dios es Dios. ¿Y qué es Dios? Esta sería la respuesta, y sé que suena confuso. ¿Qué es Dios? Él es Dios, pero esta es la idea de la simplicidad, de que Dios no está compuesto de algo externo de lo que Él es. Dios no está compuesto por otras partes. En otras palabras, las partes hacen a Dios. No, la idea es que, por ejemplo, yo soy humano y puedo ser definido por ciertas cualidades que me pertenecen solamente a mí, pero luego si vamos a través del salón, cada persona puede decir soy humano, pero las partes son diferentes en explicar. La idea aquí es que Dios es Dios. ¿Y qué es? Él es Dios. O sea, no hay partes en Dios. Eso es lo que significa simplicidad. Y por eso, de nuevo, lo que Romanos 11:36 está enseñando es que es de Él y por Él y para Él todas las cosas. ¿Por qué son de Él? Porque ninguna de estas cosas existen fuera de Dios. Ese es el punto de la doctrina de la simplicidad. Cuando Dolezal dice Dios es idéntico a su existencia y esencia, a eso es lo que se refiere, que el yo de Dios y el qué de Dios en este sentido es el mismo. No es un Dios entre muchos, Dios es Dios. ¿Y qué es Él? Él es Dios. Esa es la idea. Y ahorita cuando hablamos de la Trinidad voy a usar algo similar, pero diferente. No va a ser yo, sino quién y qué. Ahorita veremos eso en un instante. Pero eso es a lo que se refiere Dolezal. Dios es Dios. ¿Y qué es? Es Dios. Yo soy humano, pero yo no soy humanidad. Esa es la distinción entre nosotros y Dios en ese sentido. Por otro lado, la simplicidad también, cada uno de los atributos es ontológicamente idéntico con su existencia. Y esta es la idea aquí, hermanos. El punto de esto es que amor, justicia, omnipotencia, omnisciencia, y podemos seguir con el resto de los atributos de Dios, estas cosas no hacen a Dios. En otras palabras, sería un error pensar que estamos construyendo a Dios y estamos agarrando a omnipotencia y a omnisciencia y a amor y a justicia, y cuando combinamos todos estos atributos lo que resulta es Dios. Este es el punto de Dolezal aquí. Esta es la doctrina de la simplicidad. Dios no está compuesto por partes. Estas partes no hacen a Dios. Existen porque Dios ¿qué? Existe. Esto lo aprendimos la semana pasada. Dios es amor. ¿Cómo puede un ser que es amoroso no tener sentimientos? Y la ilustración que les di fue el fuego. El fuego no dice tengo calor, porque no siente calor, porque es fuego. ¿Entienden? Bueno, lo expliqué la semana pasada. De la misma idea, cuando Dios dice Dios es amor, Él no siente amor, porque Él es eso. Es un misterio que tú y yo jamás vamos a entender, pero ese es el punto. Pero el amor existe no fuera de Dios, existe porque Dios es amor. La justicia no existiera si Dios no existiera. Y esa es la idea con esto, de que no pensemos que estas cosas hacen a Dios. Es al revés. La doctrina de la simplicidad de Dios lo que está afirmando es que estas cosas existen porque Dios existe. Dios no puede ser reducido a partes, no puede ser quebrado en partes. O no te imagines a Dios como un Lego, como un grande Lego con muchas partes donde tú puedes quitar algo de Dios. No, esa no es la idea. Dios no está compuesto de partes, y por eso la pregunta del millón es: si Dios no está compuesto de partes, ¿cómo puede ser Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Y por eso dije, la simplicidad nos gira a la Trinidad, porque muchos quieren argumentar que la simplicidad de Dios no puede existir porque Dios es trinitario, pero de nuevo vamos a ver que es todo lo opuesto. El punto aquí de nuevo es que estas cosas existen porque Dios existe, y por eso cuando Dios se introduce a Moisés, Él dice: yo soy quien yo soy. Él no es compuesto de nada, Dios simplemente es. ¿Y qué es? Él es Dios. This is who he is. Esto es lo que Él es. Ahora, me gusta usar los ídolos para aprender acerca de Dios. So, vaya conmigo a Isaías 40. Isaías 40. Voy a leer el verso 25 nomás porque me encanta, pero ahorita le voy a decir cuáles son los pasajes que vamos a enfocarnos. El 25, después de todo esto, lo que vamos a leer ahorita, Dios dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y la idea es, no me comparen con el ídolo. Y vamos a ver aquí versos 18 al 20. Dice el verso 18: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolíe. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Quiero parar ahí y quiero hacer este ejercicio con usted. ¿Qué necesita el ídolo para existir? Iniciando del verso 18. ¿Qué necesita? Vamos a ver aquí. Quiero ver cuántas saqué aquí de esta lista. Son 6 cosas. ¿Qué necesita? Madera. A ver, ¿alguien dijo? ¿Quién dijo madera? Yo. Ok, madera. ¿Madera para quién? Para construir el hilo. Sí, pero ¿quién usa la madera? El pobre. Pero sí, madera. Okay, esa es la número 5. Para que vayan guiándose ahí un poco. Oro. Ok, oro es número 3. ¿Qué más? Plata. Plata. El resto ya no son cosas. Platero. Yo. ¿Qué más? Maestro sabio. Es el 6º. ¿Y cuál es la primera? Imagen de talla. No. El artífice. Ya. El artífice. Ok, ahora podemos agregar más a la lista si queremos, pero solo en este pasaje, para que un ídolo exista, y tú puedes construir el ídolo que quieras, pero el ídolo está dependiente de partes. Entonces, Dios no es como esto. Por eso al final, el verso 25, Dios dice: ni se les ocurra compararme con esto, porque yo soy un ser simple, no estoy compuesto de partes, no necesito que alguien me construya, porque de nuevo, piensa en esto: el ídolo necesita un humano artífice, pero no es suficiente el artífice, necesita otro especialista para existir, a un platero, y luego necesita elementos para existir. O sea, si Dios no hubiera creado el oro, el ídolo no puede ¿qué? Existir. Esa es la idea aquí. O sea, el ídolo es tan contraste a Dios. Necesita oro, necesita plata, necesita madera y luego necesita un maestro sabio. Y la idea aquí es: ¿para qué necesita el maestro sabio? Para que la Reina Valera dice en el verso 20 que le haga una imagen de talla que no se mueva. Pero este es el punto: un maestro sabio que construya una imagen que pueda estar firme, que no se caiga, que el viento sople y se caiga fácilmente. Necesita todo esto
para que pueda existir. Y este pasaje y muchos pasajes de los ídolos, honestamente, nos muestran el ridículo que es creer en un ídolo. Creer en una entidad que realmente necesita todo esto para existir y para ser adorado. Y el punto de la simplicidad divina de Dios es que Dios está diciendo: yo no estoy compuesto por partes. Yo no necesito partes para existir. Dios existe por sí mismo. De nuevo, Dios es Dios. Él es un ser simple, o la simplicidad divina de Dios, que de nuevo afirma el hecho de que Dios no necesita partes para existir. Él no necesita lo que el ídolo necesita para existir. Y de nuevo, simple explicación. No quiero ir más allá, porque si vamos más allá no es necesario. Esto es lo que significa la simplicidad divina de Dios. Pero de nuevo, la pregunta es: si Dios es divinidad o simplicidad divina, entonces, ¿qué hacemos con el hecho de que Dios se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Acaso la doctrina de la Trinidad entonces refuta el hecho de lo que muchos han entendido, de que Dios no necesita partes para existir? Y entonces tenemos que entender qué es la doctrina de la Trinidad. Y de nuevo, la doctrina de la simplicidad divina en sí nos ayuda a entender, es el fundamento que nos ayuda a entender qué es la Trinidad. John MacArthur, en su libro de teología de doctrina, dice: Dios es absolutamente y eternamente una esencia subsistiendo en tres personas distintas y ordenada, sin división y sin replicación de la esencia. De nuevo, una definición un poco más académica. Uno de los credos más antiguos, antes que el de Nicea, es el credo de Atanasio. Es uno de los primeros credos en sí de la historia de la iglesia. Los credos eran escritos que nos daban guardias. Piensen en inglés dice guardrails, pero piensen en guardias, en marcadores de que si estamos fuera de estos marcadores, estamos en herejía. Si empezamos a decir ciertas cosas de Cristo, ya no estamos en lo que los apóstoles enseñaron, en lo que la iglesia primitiva enseñó, y por eso estos credos existieron. No vea los credos como algo católico, que eso es lo que hace la iglesia católica. No, sí lo hace la iglesia católica, pero es una de las cosas que hace bueno la iglesia católica, de que entienden que tenemos credos históricamente que nos ayudan a no alejarnos de la fe, de lo que los santos siempre han creído. Y el credo de Atanasio dice lo siguiente: adoramos a un solo Dios en Trinidad, y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Y el punto entonces, hermanos, es la simplicidad de Dios nos muestra el hecho de que Dios no está compuesto de partes. La Trinidad afirma esa realidad, porque cuando hablamos de la Trinidad, lo que estamos diciendo es esto: Dios es un Dios, simplicidad, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahorita voy a explicar qué se refiere en esto, les di unas definiciones breves, pero lo que el credo está afirmando, y por eso, y no termina, el credo es más largo que esto, luego empieza a explicar qué es el Padre, qué es el Hijo y todo lo demás, pero solo agarré una de las primeras partes. Pero de nuevo, el credo termina: la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, es decir, aquí está afirmando la simplicidad divina, es una, igual en gloria, coeterna y en majestad. Pero debido a que la Trinidad es uno,
aunque es tres personas, pero un solo Dios, eso nos ayuda a entender la Trinidad. Y de nuevo aquí, usando una ilustración similar, quiero ayudarles a entender la Trinidad. ¿A qué nos referimos con la Trinidad? Y para esto voy a usar no el yo y el qué, sino en este sentido, quién y el qué. Que son, de nuevo, el qué, lo vimos en el otro ejemplo de la simplicidad divina, que es Dios. Dios es Dios. Pero aquí estamos usando quién y qué. Y esta es la idea aquí. So, déjenme darles este ejemplo para ir llegando al punto que quiero llegar con esta ilustración. Ok. ¿Cuántos conocen al Chavo del Ocho? Ok, todos, ¿verdad? Los que dicen no, entonces no, has estado en una cueva por los últimos años. Pero el Chavo del Ocho, ¿quién es? Bueno, él es el Chavo. That's who he is. El Chavo es el Chavo. Pero ¿qué es? Y de nuevo aquí podemos describir. Él es un joven, él es un huérfano, es chistoso, es inquieto. Y de nuevo tú puedes dar varias descripciones. Pero ¿quién es el Chavo? Él es el Chavo. Otro ejemplo. A mí me gusta la película Star Wars. ¿Okay? So voy a agarrar una de las criaturas más favoritas mías de Star Wars. ¿Alguien ha escuchado de Chewbacca? Chewbacca, el que le hace... whatever. Chewbacca. Ok, ¿quién es él? Bueno, él es Chewbacca. Eso es lo que él es. ¿Quién es? Es Chewbacca. Pero ¿qué es? En la película de Star Wars, él es una criatura que se conoce como un Wookiee. So, eso es lo que él es. Y de nuevo, podemos explicar otras cosas más, pero ¿quién es? Es Chewbacca. ¿Qué es? Él es un Wookiee. Ahora, aquí va. Aquí va lo interesante, para que vamos entendiendo esta ilustración. ¿Cuántos han escuchado de Optimus Prime o han visto la película Transformers? Levanten la mano. Ok. Optimus Prime. ¿Quién es Optimus Prime? De nuevo, él es Optimus Prime. So lo voy a escribir aquí. Ok. So, ¿quién es? Él es Optimus Prime. Ahora aquí, los que saben de Transformers, los que han visto la película, ¿qué es él? Ok, yes. Es una troca. ¿Pero qué más es? Yes. Es un robot. Ahora, a diferencia del Chavo y en sí de la humanidad, nosotros, ¿quiénes somos? Tu persona y qué somos, características. Pero Optimus Prime es un ser que es uno en dos. Ahora, no es dos seres distintos, ¿verdad? Los que han visto la película. El mismo Optimus Prime puede convertirse a veces en troca y a veces en ¿qué? En robot. De nuevo, es una ilustración nada más para que entendamos una realidad grande. Chewbacca es uno y uno. El ser humano es uno y uno. Pero en este ejemplo tenemos a Optimus Prime. ¿Quién él es? Él es Optimus Prime. Pero ¿qué es? Son dos cosas. Misma persona, dos cosas. Ahora, esto nos ayuda a entender, yo sé que es la imaginación del mundo en la creatividad en este sentido, pero nos ayuda a entender un poco la idea de la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, ¿quién es Dios? ¿Quién es? ¿Alguien quiere responder? ¿Qué va aquí? El Padre. Yes. Él es Padre. ¿Qué más? Hijo y Espíritu Santo. Eso es quién Él es. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es? Dios. Optimus Prime es uno en dos. O sea, es un quién, dos qué. La diferencia es Dios es tres personas, pero ¿qué es? Es Dios, es un Dios. No es diferentes dioses, Él es un Dios. Y nuevo, esta ilustración nos ayuda un poco a entender la Trinidad. Y por eso, de nuevo, lo que vemos en la simplicidad divina de Dios, la idea no es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están
compuestos de Dios. No, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y por eso, para ayudarles a entender esto, veamos estas herejías del primer siglo, de personas tratando de definir quién es la Trinidad o qué es la Trinidad. Algunos terminaron en parcialismo. ¿Qué es parcialismo? La idea es, y como ya lo tengo aquí, la idea es que el Padre es tercer parte Dios, el Hijo es tercer parte Dios y el Espíritu Santo es tercer parte Dios. Alguien, no sé, bueno, tal vez no, los jóvenes maybe, no sé. ¿Alguien vio la caricatura Captain Planet? Ya di mi edad, ok. Anyway, es una caricatura muy antigua, pero la idea era que el Capitán Planeta, que en sí los de hoy en día les encantaría el Capitán Planeta. Pero anyway, la idea de esta caricatura es que habían varias figuras con anillos y estaba como corazón y fuego y tierra y no sé qué más. Y todos los anillos juntos, combinados, hacen que salga ¿quién? El planeta capitán o Capitán Planeta, whatever. Captain Planet en inglés. Y esa es la herejía del parcialismo. El Padre es tercera parte Dios, pero por sí mismo no es Dios. El Hijo es una tercera parte de Dios, pero por sí mismo no es Dios. En otras palabras, cuando los tres se combinan o se unen, es cuando finalmente hacen Dios. Esa no es la doctrina de la Trinidad, es una herejía. De nuevo, la idea aquí es el Padre es completamente Dios, el Hijo es completamente Dios y el Espíritu Santo. Dios no está compuesto de partes. De nuevo, por eso les dije, la doctrina de la simplicidad de Dios nos ayuda a entender la Trinidad. Sobre el parcialismo, eso es lo que está diciendo, de que cada parte de la deidad es una tercer parte Dios y cuando los tres se combinan es finalmente cuando se hace Dios y no es lo que la Escritura está enseñando. Esa es la herejía del parcialismo. Ahora, la herejía del triteísmo es el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero son distintos. O sea, en otras palabras, el Padre es Dios, pero es distinto al Hijo en el sentido de que Él es su propio Dios. Tiene su propia voluntad. Tiene sus propios, para decirlo de esa manera, deseos. Tiene su propio pensar. El Hijo es distinto al Padre en el sentido que es su propio Dios, con su propia voluntad. En otras palabras, el triteísmo, otra manera de decirlo es el politeísmo. O sea, el triteísmo está diciendo que cada persona de la deidad es su propio Dios y por lo tanto es distinto. Lo que tenemos aquí no es tres en uno, sino tres diferentes dioses. ¿Sí entienden la diferencia allí? Por eso, otra herejía. Y luego el modalismo enseña que a veces, y aquí no tengo ilustración, que en la Biblia en sí hay un solo Dios, que a veces se aparece como Padre y luego regresa al cielo, y a veces se aparece como Hijo y a veces se aparece como el Espíritu Santo. En otras palabras, no son tres en uno. La idea es que Dios es uno en uno, pero que se aparece como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí entendemos la diferencia en estas tres herejías? ¿Preguntas al respecto? ¿O todo claro? ¿Sí? Sería como, entonces, como Optimus Prime caería en el modalismo. Yes. A veces es un robot. Y a veces aparece como una de las dos, exacto. Y de nuevo, es como la gente del primer siglo pensaba en esto. Pero, por ejemplo, en el modalismo, algo que escucho a muchos evangélicos a veces decir, y es algo que en los últimos años ha sido aclarado, porque yo creo que la intención es buena, pero ha sido aclarado. Una manera del modalismo teológico sería esta frase: el Padre creó, el Hijo redime y el Espíritu Santo nos santifica. Y eso es un error, porque estamos diciendo el Padre tiene un rol, el Hijo tiene otro y el Espíritu Santo tiene otro. Pero de nuevo,
aún en Génesis 1:1, ¿quién está en la creación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando sobre las aguas. Esto de nuevo, es algo que se ha usado para tratar de explicar tal vez el plan de redención, pero el punto es que sin querer, porque honestamente no creo que se haya hecho a propósito, sin querer lo que ha creado es una idea de modalismo, como que si solo el Padre creó, aparte del Hijo y del Espíritu Santo. Es como que si el Hijo es el único que está funcionando en la obra de la salvación, no es el único que está funcionando. Y lo mismo con nuestra santificación, es ambos obra del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. So, de nuevo, es un poco la idea de la Trinidad, o sea, lo que hemos aprendido a través de los años. So, para que lo entendamos, esta es la gráfica que históricamente es la que se ha usado, para que entendamos la diferencia. La idea es, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo en el sentido de que son uno, porque son Dios, pero hay distinción entre que la Biblia le llama a uno Padre, a otro Hijo y a otro Espíritu Santo. Si hay la distinción es que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Pero de nuevo, lo que el credo de Atanasio nos quiere recordar es que, y por eso déjeme nomás para regresar al credo de Atanasio, por eso el credo de Atanasio dice, no hay que confundir sus personas. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No hay que confundirlas, no hay que dividirlas, en su sustancia. La persona es del Padre, una es del Hijo y la otra del Espíritu, pero este es el punto. Los tres son igual en gloria. Hay una unidad en la Trinidad. Son igual en gloria, coeterna y en majestad. Y por eso, de nuevo, esta ha sido la imagen que se ha usado para explicar un poco la Trinidad. Un ejemplo del modalismo, cuando alguien dice el Espíritu Santo es como el agua, es sólido, es líquido, es gas. Hermanos, no usen esa explicación para defender la Trinidad, porque lo que están haciendo es presentando al modalismo, de que a veces Dios se aparece como líquido y como sólido y como gas. Es una forma de modalismo. O como dice Michael Reeves en su libro Delighting in the Trinity, por favor no hablen de Dios como un ser, una criatura de dragón con 3 cabezas, porque la imagen es de un Dios feo, de un Dios monstruo, y por eso él dice, lo mejor es simplemente reconocer lo que se ha reconocido a través de la historia, de que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero los tres son Dios, son coeternos. Hay una unidad entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es entonces la Trinidad? 2 verdades. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, verso 30. Y de nuevo, la doctrina de la simplicidad nos muestra que Dios no está compuesto de partes, son 3 personas, pero las 3 personas son uno. Afirma la doctrina de la simplicidad divina. Juan 10, si alguien puede leer el verso 30. Yo y el Padre uno somos. Yes. Jesús, hablando de su relación con el Padre, dice, yo y el Padre somos uno, y por implicación aplicamos esta verdad al Espíritu Santo también. Son 2 verdades de la Trinidad, ya lo mencioné un poco en el credo de Atanasio, está ahí escrito, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, siempre han existido en la eternidad. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Si el Padre ha existido en la eternidad, para ser Padre mínimo necesita ¿qué? Un hijo, o para ser sensitivos al siglo XXI, o una hija, right? El Padre por título no puede ser Padre si no tiene un hijo o una hija. Ahora, en la Trinidad sabemos que es Padre e Hijo. Si el Padre es eterno
Y el Padre por la eternidad se ha llamado Padre. Lógicamente mínimo para ser padre tiene que ser hijo. Y eso nos ayuda. Hay una frase, y eso es lo que confunde a los musulmanes, y es lo que confunde aún a los cristianos, y es lo que hace difícil el entender la Trinidad. Pero está Dios, o mejor, perdón, para usar el término, el Padre engendra al Hijo. Y entonces nosotros queremos pensar en esta palabra engendrar. El Padre engendra al Hijo, o el Hijo proviene del Padre. Nosotros queremos pensar en esto como un embarazo, de que hubo un tiempo, como decía Ariano, el arianismo, hubo un tiempo en el cual el Hijo no existía. Pero de nuevo, el problema con eso es que el Padre ha existido como Padre desde la eternidad. Y la idea es que sí, la Biblia es claro, el Padre engendra al Hijo. ¿Cuándo? Este es el punto. Desde que siempre ha habido un Padre, ha habido un ¿qué? Un Hijo. Y los dos son coeternos y son coiguales. Ahorita lo vamos a ver. O sea, y no es uno mayor que el otro. Aunque el Hijo engendra del Padre, no es un ser distinto en el sentido de que es otro Dios con su propia voluntad y con sus propias metas y con sus propios whatever le quieras poner ahí. El punto es que siempre ha habido un Padre, y porque el hecho de que el Padre es eterno y es justo y es amor, siempre ha existido el Hijo de esa misma manera. No ha habido un tiempo donde hubo un Padre y no hubo un Hijo. Y eso es lo que quiero que entienda. Es un misterio. ¿Cómo lo explicamos? Pero aún lógicamente, debido a que Dios se llama Padre, la idea es que siempre ha tenido al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, esa es la idea de cómo explicamos de engendrar. No es la idea de que hubo un tiempo donde el Hijo no existía y luego fue engendrado. No es esa la idea. Dios siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, son coeternos en ese sentido. Y son coigual. Las tres personas son ontológicamente iguales. La voluntad del Padre es la voluntad del Hijo y es la voluntad del Espíritu Santo. Y aunque hay tres personas, de nuevo, hay tres quién, hay un solo qué. Y el qué es Dios. Estas tres personas son la simplicidad divina. Son tres personas, pero son iguales, son eternas, siempre están unidas. No hay, de nuevo, por eso le dije, la doctrina de la simplicidad divina nos ayuda a entender la doctrina de la Trinidad, porque la idea es que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo no son cosas que componen a Dios. Las tres son Dios, son una, son unidos, misma voluntad, mismo anhelo, mismo decreto, mismo todos los atributos. Los atributos del Padre son los mismos del Hijo, son los mismos del Espíritu Santo. Esa es la idea de la Trinidad. ¿Es un misterio? Sí es un misterio, pero esa es la idea de la Trinidad. Son coeternos, son coiguales en ese sentido. Evidencias de la Trinidad, y puse algunos textos, no muchos. ¿Por qué creemos en la Trinidad? Uno de los argumentos en contra de la Trinidad es la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y para mí ese es un argumento, en inglés diríamos weak, un argumento débil. ¿Por qué es débil? Porque hay muchas cosas y muchas palabras que no están en la Biblia, pero que tú y yo creemos que son verdad. Facebook no está en la Biblia, pero existe. No sé, no puedo pensar en otras palabras, pero aún hay doctrinas que nosotros afirmamos que no están en la Biblia, pero la palabra no está en la Biblia, pero afirmamos las doctrinas porque las vemos en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero vemos la Trinidad en la Biblia. Y de nuevo, varios ejemplos aquí. Génesis 1:26, hagamos. ¿Por qué Dios habla en pluralidad? En sí, no lo puse aquí. Elohim,
una de las maneras para decir Dios siempre está en plural. ¿Por qué? Yahweh, el verbo también que viene de Hayah, está en plural. ¿Por qué? O sea, son cosas que nos dan evidencias de el hecho de que Dios es trinitario. Juan 1:1, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, no igual a Dios. Eso es una traducción falsa. El verbo es Dios, el verbo era Dios. Jesús es llamado Dios. 2 Corintios 13:14, los tres son mencionados. O sea, Pablo es una bendición ese pasaje, y los tres son mencionados distinto en el sentido de que hace una referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero la idea es la misma, son Dios, y por eso hace una referencia. Ahorita vamos a ir a un pasaje que quiero que veamos. Mateo 3:16 al 17, la Trinidad en el bautismo de Jesús. Por eso no creemos en el modalismo, porque en el bautismo de Jesús está el Hijo, está el Padre, está el Espíritu Santo. No hay una apariencia de ellos, hay tres personas allí. El Señor es llamado el Espíritu en 2 de Corintios 3:17. Eso está Dios, el Señor, el Padre y el Espíritu, y ambos son llamados Dios. Colosenses 1:15 al 20, Jesús es la imagen visible del invisible Dios. Hebreos dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, es decir, ves a Jesús, ves a Dios. Pero aquí está mi pasaje favorito para explicar la Trinidad. Vaya conmigo a Mateo 28, versos 18 al 20. Mateo 18, el final del Evangelio de Mateo. Mateo 28, perdón. Versos 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí está el pasaje, no vamos a ir al 20, pero aquí en el verso 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas? 3. ¿Cuántos nombres? No. ¿Cuántos nombres? 1. Gramaticalmente el nombre es... el nombre es singular, pero es expresado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice bautícenlos en un solo nombre y luego menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque Jesús entiende quién Él es. O sea, Él sabe que es un ser trinitario. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿qué es? Es un solo ser. Es Dios. Hay un solo nombre. El nombre es Dios. Esa es la idea. Compuesto en 3 personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y ese es el punto aquí de Jesús, o sea, afirmando la doctrina de la Trinidad, que de nuevo la Gran Comisión usa singularmente un solo nombre, pero luego nos da 3 personas. No dicen 3, o sea, no dicen nombres, porque está hablando de un solo ser. Está hablando de Dios, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De nuevo, varias evidencias para mí. Este es del pasaje. Si quieres debatir con alguien, puedes ir a ese, y luego hay otros que también puedes derribarte, pero ese es uno de los más claros ejemplos en la Biblia de un solo ser en 3 personas, que es lo que afirma la doctrina de la Trinidad. Ahora, rápidamente, y luego voy a abrir a preguntas. Nosotros como creyentes solo hay 2 preguntas que tenemos que contestar en contra de la Trinidad. En primer lugar, esta es una de las preguntas más comunes en contra de la Trinidad. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4, Dios es uno. Y entonces la pregunta es, si Dios es Trinidad, ¿cómo es posible que la Biblia diga que Dios es uno? Si estudias el contexto de Deuteronomio, la idea es clara, que Deuteronomio en sí no está hablando de cantidad. Primordialmente lo que está diciendo cuando dice Dios es uno, está hablando de el hecho de que Él es un ser único. Dios es único
en el sentido es diferente al resto. Él es distinto, Él es uno en ese sentido. No hay otro como Él, pero aún si decimos que Dios es uno, la Trinidad no niega esa verdad, porque la Trinidad por definición está diciendo que Dios es uno en ¿qué? 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de nuevo, coeternales, coiguales. O el punto es que aunque hay distinción en las personas, el punto es que son uno en voluntad, en ser, en quienes son uno. Deuteronomio 6:4 de nuevo no niega la Trinidad, la afirma, porque nosotros afirmamos que Dios es uno, es solo un Dios en 3 personas. La segunda es un poco, esta la usan mucho para negar la deidad de Cristo, la usan mucho los testigos de Jehová específicamente para negar la deidad de Cristo, pero en parte si pueden comprobar que Jesús no es Dios, entonces obvio, por consecuencia tampoco la Trinidad existe. Si Jesús es Dios, ¿por qué Colosenses 1:15 y 18 dice que Él es el primogénito? Colosenses, pueden seguirme ahí a Colosenses capítulo 1. Solo quiero que vea usted estos pasajes. Colosenses, porque quiero comprobarle la idea de esta palabra aún en Colosenses. Pero Colosenses 1, voy a leer el verso 15 y luego el verso 18. Hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, aquí está la palabra, el primogénito de toda creación. Que algunos dirían es el primer creado de toda creación, porque eso es lo que se refiere primogénito, el primer nacido. Y luego el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, aún en Colosenses vamos a llegar a algo que yo le quiero comprobar. La palabra primogénito no está siendo usada en Colosenses como el primer nacido. De la misma manera que la palabra primogénito no se usa en el resto de la Biblia como el primer nacido, al menos que lo estemos viendo en un pasaje que habla del nacimiento de una persona. Por ejemplo, Esaú fue el primogénito, nació primero que Jacob. En ese sentido, cuando habla del nacimiento, la palabra está siendo usada de el primer nacido. Pero por lo tanto, la Biblia, afuera de esos pasajes, usa esta palabra de una manera muy distinta. Por ejemplo, en Éxodo 4:22, cuando Dios está hablando de la nación de Israel o el pueblo de Israel, dice que Israel es el primogénito de las naciones. Ahora pregunta, ¿es Israel el primogénito? ¿Usted es la primera nación? No, existían otras en sí. El punto de Éxodo es, Dios no llamó a otras naciones más fuertes que Israel, como los de Egipto. Egipto existió antes de Israel. Hubieron otros grupos que existieron antes de la nación de Israel. ¿A qué se refiere esto? El punto es que el pueblo de Israel es primero en rango o en afección, de que Dios no escogió a las naciones, Él escogió a Israel. Israel es su primogénito, es primordial en rango al resto de las naciones. Y van a ver un patrón aquí. Jeremías 31:9, y de nuevo usted puede apuntarlo, leerlo. Pero Efraín es llamado primogénito. Ahora aquí examen del libro de Génesis, los que están leyendo la Biblia en un año, aunque ya vamos en junio, o sea, ya lo leí hace mucho, se empezó en Génesis, pero ¿es Efraín el primogénito de sus hermanos? Hubieron 2. ¿Quién es de Efraín? ¿Alguien recuerda? ¿Hijo de quién? José. Y hay 2 que tuvo José. ¿Quiénes son? Efraín, ¿y quién es del otro? Manasés. Manasés es ¿qué? Mayor que Efraín. Aún en su familia, Efraín no es el primogénito. Ahora, como sucede en el patrón de Génesis, cuando Jacob ora por los nietos, porque ora por los nietos en sí, estos terminan siendo tribus, porque José en sí no es una tribu, sino los hijos de José terminan siendo tribus, pero en la bendición el que es bendecido primero es Efraín, no Manasés. Pero nació primero Manasés. Pero hay otro aspecto aquí. De las tribus, Efraín no es la primordial, es Judá. Y eso lo vemos en Jueces
1 al 2, donde Judá va a tomar preeminencia. Pero el punto que quiero que vea usted aquí es que Efraín no es el primero en rango, no es el primero, en las tribus, y no es el primero en ser nacido. Pero en este pasaje la idea es que Efraín, como primogénito, está siendo tomado primero en rango en ese contexto. Está hablando de rango, de las 10 tribus del norte, porque ese es el contexto del pasaje. Efraín ha tomado primacía en cuanto a rango. De nuevo vemos rango y rango. Salmos 89, 20 al 27. Si no entiende esto y no quiere leer la Biblia, vea la serie en Amazon Prime de The House of David o The House of Saul. No me recuerdo cómo se llama la serie, pero pregunta de escuela dominical: ¿es David el primer nacido entre sus hermanos? No, ¿es qué? ¿El más qué? El más pequeño. No es primogénito en su familia, y sin embargo David aquí es llamado primogénito. David ni es el primer rey de Israel. ¿A qué se refiere? De que la casa de David iba a tomar preeminencia, iba a ser en rango mayor que el resto. David en rango es mayor que el resto de los reyes, pero no es el primer nacido en su familia y no fue el primer rey de Israel, pero ahí es tomado en rango. Ahora ven el patrón: rango, rango, rango. Ahora regresemos, porque le voy a comprobar que Pablo está usando esta palabra no para decir que Jesús es primer nacido, sino que está diciendo que Él es primero en rango. Y como sabemos, ya leímos el verso 15, pero el verso 18 nos aclara: Él es la cabeza del cuerpo. De nuevo, Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Pregunta: ¿es Jesús el primero de resucitar entre los muertos? ¿Alguien conoce a alguien que fue resucitado? Lázaro. Jesús mismo resucita a un muerto. Eliseo en el Antiguo Testamento resucita a un niño que había fallecido. O sea, Jesús no es el primero. Pablo, cometiste un error. ¿Qué estás diciendo? No, Pablo está diciendo: de todos los que han resucitado, Jesús toma preeminencia. Es primero en rango. ¿Por qué es primero en rango? Porque todos ellos volvieron a morir, pero cuando Jesús resucita de los muertos, Él jamás vuelve a morir. Y la idea es, nos está dando Pablo evidencia tras evidencia tras evidencia de que el Padre es Dios y el Hijo también es Dios, de que Jesús es preeminente sobre todas las cosas, precisamente porque Él es Dios. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y de nuevo, combinando la doctrina de la simplicidad de Dios, Dios no está compuesto de partes. Esa idea nos ayuda a entender la Trinidad, de que aunque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estos seres, aunque en personas son diferentes, siguen siendo un solo ser. La doctrina de la Trinidad: 3 personas, un solo Dios.